Entonces vamos a comenzar con los libros que deben llevarse en una notaría. Recordar que los libros que nosotros vimos, entre otros, está el protocolo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el protocolo? Les pregunto inmediatamente, pensando que hoy día se haré la última prueba. María, El protocolo es uno de los libros que tienen que estar en notaría, en el cual se van agregando de manera cronológica, ¿cierto? Con un número de folio, todas las escrituras públicas de una notaría. ¿ya? Me ¿Y qué? parece que se tienen que tener hasta 50, no, 500, perdón, 500 folios, y después de eso, ¿cierto? Hay que empastar Ya, pero o además cerrar. de... Ya, ok, sí, está bien, está bien. Es el libro, ¿cierto? Uno de los libros importantes que se deben llevar en notaría. Pero además Ujú. de las escrituras, ¿qué más se protocoliza? ¿O qué más se puede protocolizar? Pues no solamente las escrituras. Mm, o sea, en realidad todo documento protocolizado. Todo documento que sea escritura pública, Por eso, escritura pública más que otros documentos. un contrato, ¿Mm? Todo contrato. documento, todo documento que se solicite protocolizar. Ah, pero eso dije. Dijo documentos protocolizados. ¿Cuáles? Ah, ya, ya, no nombré. Por eso, Todo documento. todo documento que se solicite protocolizar, porque no todos los documentos, recordar que nosotros los vamos a protocolizar o se deben protocolizar, exceptuando las escrituras públicas que deben protocolizarse por ley. Pero, ¿qué otros documentos? Los que se solicite protocolizar, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ok? ¿Y por qué le digo que no se olviden? Porque también en las pruebas que he revisado la parte de desarrollo, y a algunos les he colocado en los comentarios que no responden lo que se pregunta, responden cualquier otra cosa, características, para qué sirve, etcétera, pero la pregunta no la responden. Entonces, sumamente importante es que lean comprensivamente para que respondan correctamente. Bien, si yo les pregunto, o si en una pregunta de la prueba aparece ¿qué es el protocolo? Entonces ustedes me tienen que señalar, es un libro que se lleva en notaría, que está conformado por esto y esto, ¿cierto? Y las características, y no solamente señalar, por ejemplo, que es un protocolo donde se protocoliza. Por ejemplo, no digo que ustedes vayan a responder así, pero por ejemplo, ¿ok? Entonces, siempre analizar la pregunta primero, porque en varias ocasiones he visto que han tenido respuestas erróneas simplemente porque no han comprendido la pregunta. Bien, entonces recapitulando lo que señalaba María, es un libro que se lleva en notaría, que está conformado por las escrituras y los documentos que se solicita protocolizar, que puede contener hasta 500 fojas y que cada 2 meses se debe empastar para con posterioridad, ¿cierto?, enviarlo al archivo judicial. Bien, además, también, y tal como señalaba María, este protocolo se llena cronológicamente, es decir, los documentos se ingresan cronológicamente. ¿Qué significa que ingresen cronológicamente estos Ingresan documentos? dependiendo del día, por Sí. fecha. Por día y hora. Así es, efectivamente ingresan En realidad, día, hora, minutos. A eso se refiere. que ingresen Mm. cronológicamente es efectivamente ingresa por día primero, ¿cierto? Luego por Mm. hora y dentro de la hora cuáles son los que van ingresando. Por lo tanto, el que el y en definitiva señalar que cronológicamente ingresan es que se van ordenando o van ingresando, se van adjuntando al repertorio conforme vayan ingresando los documentos. Bien, si en un minuto ingresan dos documentos, será el que primero ingresó y luego el otro y así sucesivamente. Bien,
¿Cómo se abre este libro? ¿Qué es lo que debe contener para que se entienda que el libro de protocolo está abierto? María, El protocolo lo abre una certificación del notario. El notario es el que abre el libro del protocolo, ¿ya? ¿Y cómo certifica? identificando la primera escritura. Así es, identificando la primera escritura, así se abre este protocolo. Pero recordad lo que habíamos hablado antes también. Previa a esta certificación, es decir, en definitiva, el protocolo se abre anotando la primera escritura, bien, que ingresa, pero previo a eso, en, eh, en la parte previa, en esta, si ustedes se han fijado, los libros traen una contratapa ¿Sí? antes de iniciar las primeras hojas, ¿cierto? En blanco completamente. Ahí, por lo general, también traen un recuadro, ¿bien? Con algunas líneas. Ahí es donde entonces se indica el mes, el día, la hora en que se comienza a utilizar ese libro. Entonces, previo a este ingreso de escritura, también se debe anotar esos datos en ese libro. ¿Bien? Vendría siendo como un preíndice, profesor, Exactamente. O como, como una sí, apertura, una precertificación, una apertura de libro. Exactamente. una apertura de libro. Sí. Ya, ya, profesor. Bien, y cada 2 meses el notario debe certificar las escrituras que hubieran quedado sin efecto. ¿Cuándo nosotros podemos señalar que una escritura ha quedado sin efecto y que por lo tanto pierde este protocolo o pierde este número dentro del protocolo? Por falta de firma de los otorgantes. Uno Sí, las de que no se ellos firman. es por falta de Ujú. firmas. ¿Qué más? Se tiene un plazo de 60 días para que lo firmen. Así es. Por lo tanto, cuando no ha sido también firmado dentro de los plazos establecidos en la ley. ¿Ok? Aquí entonces, esa escritura o ese documento queda sin este número que se le ha dado en el protocolo, ¿bien? Y por lo tanto, entonces se certifica que esa escritura, sobre todo, quedó sin efecto. Y se indica el número de escrituras y documentos que contiene este protocolo que no o que han perdido ese número al final de este protocolo. Y la enunciación de aquellas que hubieran quedado sin efecto. Se aplica, en este caso, el deber de custodia del notario respecto de los libros que la ley le ordena llevar. ¿Y por qué debe custodiar el notario este libro? Porque después lo debe pasar al archivero judicial y al archivero conservador de bienes raíces. ¿Ya? ¿María? Por si necesitan sacar alguna copia ¿Ya? Muy bien. de los documentos. Ujú. Lo primero, ¿por qué el notario debe custodiar este libro? Es porque así la ley lo establece. Eso es lo primero. Es decir, por ley es una obligación del notario. Luego es porque se debe custodiar para resguardar los documentos que están ingresados en este para cuando las partes soliciten fotocopias. ¿Bien? O algún tribunal también solicite que se le remita alguno de esos documentos. ¿Bien? ¿Comentarios al respecto? ¿Consultas respecto del repertorio? Perdón, del protocolo.
No, profesor, por mi lado no. Gracias, María. Repertorio, segundo libro. El repertorio es el libro en que se le otorga un número a cada escritura pública y documento protocolizado, en estricto orden de presentación. Este repertorio, entonces, podemos entender que va ligado a lo que es el libro de protocolización o el protocolo. Si se trata de una escritura pública, el repertorio debe contener el número, la fecha, las partes que lo otorgan, nombre del abogado redactor y la denominación del acto o contrato. ¿Por qué consideran ustedes que este repertorio debe contener todos todas estas anotaciones o toda esta información? Porque nosotros ya en el protocolo habíamos visto que se anotaban las escrituras y los documentos protocolizados y se ingresaban. Entonces, ¿por qué en el repertorio debe contener todas estas características? ¿O se debe anotar todos estos datos? María, Como respaldo, profesor, como un re- respaldo, porque por ejemplo en el protocolo si se genera el folio, ¿cierto? Y se guarda de manera íntegra en la escritura pública o el ujú. documento protocolizado, en el repertorio es como, podría decir, es como una antesala, ¿cierto? Porque se le agregan otros datos más, como por ejemplo el dato de qué abogado lo escribió, fecha, número, etcétera, o de qué se trataba la escritura pública, como un resumen, creo yo. En el caso, por ejemplo, de que se perdiera el archivo, o que se quemara, o que sucediera un caso como ilícito. Efectivamente, María, se debe anotar todos estos datos como una forma también de mantener la historia de la escritura, ¿ya? Para saber cuál es el número, dónde está contenida dentro del protocolo, porque se anota y se debe anotar el número también, ¿cierto? Del repertorio, dónde está ubicado. Además, acuérdense que esto se debe ingresar cronológicamente, de ahí que la importancia de la fecha. Las partes que lo otorgan, importantísimo es que saber quién otorga una escritura, quién solicita que se protocolicen los documentos. Otra cosa también muy importante hoy en día, que es el nombre del abogado redactor de la minuta. Y esto porque también así lo señala la ley, es decir, las minutas deben ser, de acuerdo a la ley, redactadas por un abogado. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante saber cuál es el abogado que lo redactó? Porque se supone que si una escritura, que si algún documento a protocolizar ha sido redactado por un abogado, entonces no puede contener cláusulas ilícitas, porque se supone que la estructura de esta escritura o de este documento a protocolizar cumple también con los requisitos que establece la ley para cada tipo de acto contrato. De ahí entonces que también es importante la denominación del acto contrato de que se trata y que se va a protocolizar, porque acuérdense lo que habíamos conversado en la última clase, no todas las escrituras son iguales, ¿ok? No todos los contratos, es decir, los actos son iguales. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las solemnidades. Por lo tanto, cuando hablamos de escrituras, cuando hablamos de actos y contratos, estamos hablando de actuaciones que tienen solemnidades, que tienen requisitos distintos. Por eso que es importante también que en este repertorio se indique contrato de arriendo, escritura de compraventa de bien raíz con usufructo, escritura de compraventa de predio urbano eh, con, por ejemplo, derecho de aguas.
¿bien? O escritura de establecimiento de servidumbre o contrato de descenso, etcétera. ¿Bien? Vuelvo a repetir, cada acto, cada contrato tiene las solemnidades distintas. Por eso que es importante entonces señalar en el repertorio todos estos datos. Si se trata de documento protocolizado, la fecha en que se presenta, los datos necesarios para identificarlo, el número de páginas que contiene y la identidad de la persona que solicitó la protocolización. Bien, acá en un documento a protocolizar o que se solicita se protocolice, importante es la fecha, porque debe ser ingresado al protocolo en forma cronológica. Los datos necesarios para identificarlo, de qué se trata, qué se está pidiendo, qué se está solicitando protocolizar, cuántas páginas contiene esta protocolización y quién lo solicita. El libro repertorio se debe cerrar todos los días. Bien, por lo tanto, acá, ¿qué debe hacer el notario si se debe cerrar todos los días el repertorio? Hacer un índice con todos los documentos que llegaron y las fechas que tienen y la hora. Un índice, mm, pero si ya van a estar anotados. Y además todos los días hacer un índice, no, sería como inoficioso. Es como lo que dijo en el protocolo, se hace como un certificado con el último número que ingresó en ese día. Sí, exactamente. Se Ya. certifica el último número o el último ingreso. Pero ¿cómo lo va a Ingreso, ¿sí? certificar? Lo va a certificar el notario. ¿Qué debe indicar? Eh, con Con su la firma, identificación del último documento. exactamente, se identifica el último Ujú. documento, como lo señaló María, como lo señala Jessica, pero el notario debe firmar, con ¿bien? fecha y firma. Fecha y firma. Así es como se cierra el libro repertorio. ¿Bien? Profesor, consulta que el libro repertorio se abre o solamente se cierran. Se abre también y todos los días se debe abrir indicando la fecha y la firma del notario. ¿Es lo mismo entonces que el protocolo? Sí, ¿O pero el esto, protocolo sí, se pero hace esto, solamente no, el protocolo solamente es una vez cuando se abre. una vez? Claro, pero el repertorio es todos los días. Ok, ya. La omisión en los datos, de estos datos en el repertorio puede ocasionar sanciones disciplinarias al notario por parte de la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Qué pasa en este caso? O sea, ahí se ve que es de suma importancia no Ujú. omitir nada, ¿Ya? porque se aplican sanciones importantes al notario. Exactamente. Pero Ahí es cuando conversábamos de que el notario tiene que saber todo lo que pasa en la notaría. Por ejemplo, si ocurría alguna omisión, rectificación de que él no supiera y subiera, por ejemplo, una posible revisión por la Corte de Apelaciones, él era el que pagaba, de sus mías cuentas, las habas por todos los empleados. O sea, el así es, responsable. Mm. así es, así es. ¿Y por qué él es el único responsable y no el resto de los funcionarios? Por, ¿Cuál es la Porque es diferencia? designado. porque él es encargado de custodiar los libros. Pero más allá Porque, de eso, más allá de eso, ¿cuál es la diferencia porque, entre el notario y el resto de los funcionarios de una notaría? porque el Porque él es notario, Que tiene, un funcionario que tiene legalidad ante la Corte de Apelaciones, los tribunales, y tienen, los otros son administrativos nada más. tiene ¿Ya? responsabilidad administrativa y eso se da por otra ley. Tiene responsabilidad administrativa. Porque recuerden también, y para complementar lo que ustedes estaban señalando,
El notario es nombrado por la corte, mientras que los funcionarios de la notaría son contratados por el notario. De ahí entonces esta gran diferencia que existe entre el notario y los funcionarios de la notaría. De ahí también ¿Entendiste? ¿Encontraste? Estaba viendo ayer. Estaba re bueno lo que vi yo. alguien está hablando. Ya. Entonces les estaba comentando que el notario es el que está nombrado por la corte. De ahí esta responsabilidad administrativa que ustedes señalan por este nombramiento. Y tal como también lo señalaba Felipe, ¿bien? El notario es un auxiliar del Poder Judicial, mientras que los funcionarios de la notaría no lo son, son simplemente funcionarios de la notaría. Tienen responsabilidad, si el notario obviamente es sancionado, téngalo por un funcionario, téngalo por seguro que, dependiendo también del tipo de sanción y de la gravedad, ese funcionario va a ser desvinculado, ¿bien? Porque también hay que tener presente que los funcionarios de las notarías están contratados bajo las normas del Código del Trabajo. Por lo tanto, debe cumplir también este trabajador con las obligaciones que establece el contrato, perdón, el Código del Trabajo, y debemos tener clara cuáles son las causales de desvinculación de los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Uno de esas causales, y que es una de las mayores causales que establece la ley para desvincular a un trabajador, es la del artículo 160, número 7. Recuerde, incumplimiento grave que impone las condiciones del contrato de trabajo. Por lo tanto, no cumplir con lo que el notario señala es un incumplimiento del contrato de trabajo. Ergo, puede ser desvinculado o desvinculada esa funcionaria o ese funcionario. ¿Bien? Entonces, para que no ocurra esto y para que al notario también no lo sancionen, es que hay que tener cuidado, ¿cierto?, con las funciones que uno realiza. Porque también hay que tener presente que cuando nosotros redactamos, cuando nosotros protocolizamos, cuando el notario firma una escritura, firma un contrato, está siendo un ministro de fe de la creación o el surgimiento de derechos y obligaciones entre las partes. Entonces, si ese contrato, si esa escritura no cumple con lo que establece la ley y el notario aún así lo autoriza como ministro de fe, puede que esté autorizando un hecho ilícito, con todas las consecuencias que ese hecho ilícito puede generar. De ahí entonces que es esta importancia, ¿bien?, que tiene el notario como ministro de fe. De ahí también es la importancia que tienen los funcionarios de la notaría. Hay muchos notarios que han sido destituidos porque los propios funcionarios han cometido hechos ilícitos y el notario no se ha dado cuenta o ha hecho vista gorda al respecto. Bien. Hace unos años atrás, hace pocos años atrás, hubo una destitución masiva de notarios. La Corte de Apelaciones comenzó a revisar todos los actos y contratos que emanaban de las notarías, y varios notarios fueron sancionados, otros tantos fueron destituidos del cargo. Bien, porque sabemos y nosotros debemos entender que en la notaría, ¿cierto?, se presta para realizar hechos que son ilícitos, sobre todo cuando hablamos de terrenos, sobre todo cuando hablamos de bienes raíces. ¿Bien? Hay lugares
en las regiones donde esto es un acto o un hecho casi diario, ¿bien? Respecto de, ya, le voy a quitar un trozo de terreno a esta persona, por lo tanto, llevo testigos falsos, llevo, sé, firmas falsas, etcétera, me pongo de acuerdo con el funcionario, ¿bien? Y sacamos escrituras de compraventa que nunca se han hecho. Y la firma el notario y queda la firme. Y después, ¿qué es lo que pasa? Después, cuando muchas veces se dan cuenta las partes o los herederos, ya han pasado bastantes años. Y otra cosa que hay que tener muy en claro, que después de 10 años no se puede hacer absolutamente nada, ¿bien? Porque 10 años es la prescripción extraordinaria, la prescripción más larga que está contenido en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, después de los 10 años es muy difícil que se pueda revertir una escritura. De eso también tienen que estar sumamente atentos. Jennifer, Profe, es que yo una vez fui a la notaría a firmar un contrato y había un abuelito así como de 90 años, sí, 90 años, así bien viejito, y estaba traspasando dos departamentos y la notaria le hace pregunta y le dice, ¿usted le va a dar a él una casa que tiene? Y él le dice que sí. Después le dice, pero son dos departamentos y él le dice que sí. Y le dice, ¿y tiene sus hijos? Y le dice que sí, pero era como un abuelito de un hogar, así que le estaba dando las propiedades a otra persona, así como que yo lo encontré súper mal que no le pidieran certificado médico. bueno, a veces, y de hecho, deben solicitar los certificados a todas personas mayores de 75 años, como hemos hablado, porque un facultativo de la salud es el que debe certificar que la persona se encuentra cognitivamente en óptimas condiciones como para celebrar actos o contratos. Y si Ya, uno es testigo de eso, lo puede como denunciar, porque igual a mí me parece así como súper alarmante. eh, podría denunciarlo, pero tendría que tener pruebas, porque el notario quizás puede haberle pedido el certificado antes de, y de hecho el certificado debe pedirse antes de que se inicie cualquier gestión de las personas mayores de 75 años. Por lo tanto, a lo mejor el notario o la notaria puede haberlo solicitado antes, previamente. Bien. Así que de eso, como le comento a Jennifer, se puede denunciar, pero recuerde que las denuncias deben tener pruebas, porque si no podemos caer fácilmente en el delito de injurias y calumnias. Bien, datos, no, comentarios, consultas respecto del repertorio. Índice. Entonces, el índice es otro de los libros que obligatoriamente se deben llevar en la notaría. Tenemos el protocolo, tenemos el repertorio y ahora tenemos el índice. Son los tres libros más importantes de la notaría. El índice puede ser público o privado. Será público aquel índice donde se anotan las escrituras públicas por orden alfabético de los otorgantes, y este índice lo puede consultar cualquier persona. El índice privado es aquel en que se anotan los testamentos cerrados, indicando el lugar de otorgamiento, nombre y domicilio de los testigos, y este índice es privado reservado, por lo tanto, no puede ser exhibido a terceros, solamente a quienes tienen interés en el testamento. El índice privado
solo puede ser consultado por una orden judicial o por un tercero que exhiba certificado de defunción del otorgante del testamento cerrado. En estas dos circunstancias es cuando la ley autoriza a que se pueda revisar este índice. No se trata de abrir el testamento, y aquí hay que tenerlo súper claro. El que usted vaya a consultar el índice privado no significa que se va a abrir el testamento cerrado, sino que solamente se informa a quien lo haya solicitado el hecho de haberse otorgado el testamento por determinada persona, el número de repertorio en el cual se encuentra anotado y la fecha de otorgamiento. Si mediante resolución judicial se ordena remitir el testamento cerrado, debe dejarse constancia de dicha orden en el repertorio correspondiente. Y recordar que en este caso el tribunal va a solicitar que se remita el testamento cuando estamos ante una acción voluntaria de apertura de testamento. En ese caso, entonces, es que el tribunal va a solicitar o va a ordenar a la notaría que le remita ese testamento cerrado. Bien, entonces recordar que el índice puede ser público o privado. El público lo puede consultar cualquier persona y va a contener escrituras, documentos, etcétera, tal cual aparece acá, de todas las escrituras que ingresan por orden alfabético de los otorgantes. Jennifer, Profe, esto para que el tribunal dé la orden, uno tiene que solicitarla, pues, pero eso la solicita el abogado, se hace un escrito, o uno va con el exactamente. papel de difunción. Es el abogado patrocinante quien solicita que el tribunal ordene a la notaría remita el testamento. ¿Bien? Por eso les comento que debe ser esta iniciado por una acción voluntaria que en nomenclatura del PJUC, del portal del Poder Judicial, empieza con una V. ¿Bien? Todas las V en materia civil son voluntarias. Entonces sería una acción voluntaria que se patrocina por abogado, obviamente. En materia civil, recuerde que todas las acciones deben ser patrocinadas por abogado habilitado. Y él es el que entonces, mediante solicitud, pide al tribunal que se, se remita el testamento al tribunal. Bien, y también tenemos entonces este testamento, perdón, y el testamento, perdón, el índice público, como les había comentado, lo puede solicitar o lo puede revisar cualquier persona. ¿Ya? El índice, a diferencia de los otros libros, simplemente va a indicar los datos necesarios para poder solicitar con posterioridad el documento. Es decir, tipo de documento, partes que intervienen en el otorgamiento del documento, el número de repertorio, la fecha. No contiene ningún otro dato más. Entonces, si yo quiero una copia de una escritura y no la tengo y no sé eh, en los datos para solicitar la notaría, debo recurrir al índice y ahí buscar por fecha el Eso documento. eso es como foja, número y año, algo así. Es como foja número y año efectivamente del conservador. Es muy parecido. Bien, mientras que el índice privado, no todas las personas pueden tener acceso a este, porque este índice indica o señala cuáles son los testamentos que se han otorgado en la notaría, testamentos cerrados. ¿Bien? Eh, Porque recuerden que el testamento abierto va al protocolo y al repertorio, y todos, en definitiva,
los presentes conocen cuáles son las cláusulas de ese testamento, mientras que en el testamento cerrado no se sabe cuáles son las cláusulas. Por eso que tampoco cualquier persona puede tener acceso a este, sino que solo cuando el tribunal emita una orden que se remita el testamento, o también el solicitante de la revisión de este índice presente certificado de defunción del causante. Solo en ese caso entonces se puede tener acceso a este índice privado. ¿Comentarios? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Qué pasa ante un extravío, una pérdida, un robo, un hurto o la inutilización de un repertorio? ¿Qué debe hacer el notario? Dar aviso ¿A quién? a la Corte de Ministerio Apelaciones, Público. Ministerio Público, Corte de Apelaciones. Ministerio Público, Corte de Apelaciones, efectivamente. Primero al Ministerio Público, sobre todo cuando hay robo o hurto, ¿bien? Y Corte de Apelaciones, obviamente, cuando existe extravío, pérdida o inutilización. Ahora, también al Ministerio Público si existe una inutilización y esa inutilización ha sido ocasionada maliciosamente, ¿bien? Entonces, una vez que se ha... Profesor, Sí, ini- in- in- no, ya se me fue la onda. No. Profe, Inutilización. Inutilización. ajá, Inutilización, ¿mm? eso por ejemplo se refiere a que, no sé, pues, la persona se le cayó como algo encima, como tinta, y eso como que manchó muchas hojas. ¿A eso se refiere con Puede inutilización? ser, puede ser un acto de inutilización, efectivamente, Ah, ya, ¿ya? profe, esto O es que como, se haya dejado una hoja también, o varias hojas, etcétera. ya, profesor, gracias. profe, es como cuando se robaron los computadores y que tuvieron que entrar en investigación. Ante un robo, efectivamente se debe informar a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que éste inicie la investigación correspondiente. Porque el robo y el hurto son un delito, y por lo tanto a quien le corresponde investigar el delito es al Ministerio Público o Fiscalía. ¿Qué pasa una vez que se acredita la pérdida o la inutilización del repertorio? ¿Qué se debe hacer? Se tiene que recabar la información a como estaba antes, ¿o no? Efectivamente, A como efectivamente, recopilar la historia. efectivamente. Se da inicio entonces a un procedimiento de reconstitución. Bien, Ujú. y este lo va a ordenar el ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente. No es cualquier tampoco ministro de la Corte. Tiene que ser el ministro visitador de la notaría. Este ordena entonces que se dé inicio al procedimiento de reconstitución. Y, tal como señala María, bien, se deben recabar todas las copias, declaraciones, documentos que sean necesarios para reconstituir, ¿ok? este libro. Y por lo tanto, el notario debe echar mano de todo lo que tenga a su alcance para reconstituir ese libro. Comentarios, consultas, Profesor, ¿sí? por ejemplo, entiendo de que si se perdiera, por ejemplo, el protocolo, efectivamente, uno a través del libro del índice y del repertorio podría hacer, ¿cierto? O recabar esta información para poder lograr el protocolo, lo que entiendo yo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si se pierden las tres libros? Si, por ejemplo, se quema la notaría y se pierden los tres libros. ¿Ahí cómo Ujú. vendría a ser la reconstitución de eso? Hoy día
Las escrituras y todos los documentos que solicitan protocolizar se digitalizan. ¿Ya? Ah, ya, Por lo ya. tanto, Entonces era lo que pensaba yo. Se echaba exactamente, como mano a lo que quedaba como en la nube. exactamente. De ahí entonces, o por ahí, nosotros podemos reconstituir. Por eso es que las notarías, el conservador de bienes raíces, el archivo judicial, están digitalizando todo. Todo se digitaliza para evitar que los documentos se pierdan. ¿Y cómo se hacía antes, profesor, cuando no existía la era digital? Para el 80, para el 90. Si se perdía y no había como opción, En, ¿cómo uno podría hacer? en general, si se perdía, se perdía. Nada más. No pasaba nada más. Ah, yo pensé que por último hacían como un llamamiento de manera masiva No, a través no, del diario oficial a las personas para que pudieran a no, rectificar sus escrituras, cosas así, ¿no? no. No pasaba eso. No, no era para tanto, no da para tanto. No, 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 eso era demasiado. Ah, ya, Ya, no, no daba para tanto. perdón, esa fue mi idea, que digo más fuerte. Lo que pasa es que es lo que correspondería o lo que hubiese correspondido, pero la realidad indica otra cosa. Deber de reserva o confidencialidad del notario. Participación en el otorgamiento de determinados documentos, deber de informar y reserva. El ordenamiento jurídico regula y establece ciertas actividades de investigación que tienen la calidad de reservadas o confidenciales, cuya finalidad es la investigación de hechos que pueden revestir la calidad de delito o el carácter de delito. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este deber de reserva o de informar y reserva, estamos hablando en general de una investigación realizada por el Ministerio Público por la comisión de hechos que puedan revestir el carácter de delito. En este caso, entonces, el notario como ministro de fe puede cumplir una doble función en la investigación. Primero, debe informar. El notario tiene la obligación, y aquí no es facultativo del notario, sino que si el Ministerio Público o el tribunal lo ordena, el notario debe cumplir. El notario tiene la obligación de informar de determinados actos o contratos cuando se hayan efectuado pagos en efectivo. También debe autorizar el formulario que se envía al Servicio de Impuestos Internos en los contratos de compraventa de bienes inmuebles. Aquí hay una cosa muy importante. De acuerdo a la ley de lavado de activos, todas las escrituras, todos los actos o contratos que se paguen en efectivo deben ser informados por el notario, ¿ok? Y debe emitir también este certificado formulario a Impuestos Internos, donde va a indicar que la compraventa de ese bien inmueble fue pagada de contado o en efectivo. Así entonces es que el notario cumple con el deber de información. El notario también puede ser requerido por la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión del Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, para que entregue ciertos documentos. Volvemos a lo mismo, sobre todo cuando la compraventa de un bien inmueble o un acto o contrato que se efectúe y que se ha pagado en efectivo. Bien, puede el notario ser llamado a testificar por parte de estas instituciones que tienen relación con la investigación de la malversación de fondos, del lavado de activos, etcétera. Bien, en ese caso, entonces el notario está obligado por este deber de información a entregar lo que se le solicite. El asistente que participa en este procedimiento tiene el deber de reserva o confidencialidad y no puede informar a terceros el hecho
o contenido de la diligencia. Porque cuando hablamos de estas investigaciones, estamos hablando que en general, no digo que siempre, pero en general, existe una suerte de delito mayor que permite que estas personas tengan este dinero en efectivo para pagar. Sobre todo, por ejemplo, estamos hablando de una propiedad de, no sé, 150, 200, 300 millones de pesos. ¿Ya? No es lo mismo una vivienda que, no sé, que cueste 30 millones de pesos y que se paga en efectivo. Porque la persona puede haber juntado, puede haber solicitado, ¿cierto? Un préstamo, un crédito, etcétera. Y lo tiene y para pagar. Pero cuando hablamos de 300 millones de pesos, 200 millones de pesos, es un poco difícil, no digo imposible, no digo imposible, pero es un poco difícil que la persona, ¿cierto?, lo haya juntado y lo tenga bajo el colchón para poder pagar en efectivo. Felipe, Esto es más que nada para saber de dónde proviene el patrimonio, así es, efectivamente, porque lo mismo que pasa en todo ámbito, antes de postular a cualquier cosa y uno tiene bienes, aunque uno sepa que la plata la ganó legalmente, pero tiene que hacer un acto de identificar el patrimonio de, para ser, para ser como regularizado. Somos lo que me pasó a mí en Cervel, que cuando me depositaban plata terceros a la cuenta, eso se demoraba 3 días en que apareciera en la cuenta y yo pudiera ocuparla, porque primero tenían que ver quién las había depositado, qué persona, y es para ver de dónde proviene ese patrimonio. así es, Porque podía ser un traficante que me estuviera depositando, entonces ahí por ese tema, por ese largo va esta cosa de más que nada de revisar también al notario de ver el tipo de patrimonio, de dónde viene, cuando son sumas demasiado altas. exactamente. Eso es para evitar, como decía Felipe, el lavado de activos, tráfico de influencias, pago de favores, etcétera. ¿Ya? Sobre todo cuando estamos en época de elecciones que pasa y, y para eso entonces están estos requisitos para evitar eh, esos actos ilícitos, es que la ley hoy día establece este procedimiento. Felipe, Eso fue lo que pasó en la comuna de Rancagua con el alcalde Godoy, que a él lo estaban auspiciando, casi la mayoría eran todos traficantes dentro de su campaña. En la comuna de San Ramón en Santiago también sucedió lo mismo, que casi la mayoría de las personas eran traficantes y por eso se cuestionaba que él tuviera tantas personas sin experiencia en el municipio. ¿Por qué? Porque era un favor tras favor. así es, efectivamente. Y tenemos que pensar que en política pasa mucho esto, lamentablemente. Bien, pero volviendo a lo que es la notaría, el asistente debe guardar reserva, debe guardar confidencialidad y no informar a nadie sobre las diligencias que se están realizando y en general no informar a nadie sobre lo que ocurre en la notaría, a no ser que se esté gestando algún tipo de ilícito que, claro, puede denunciarlo, ¿ya? Pero si es una investigación la que se está realizando, no puede informar, no puede señalar absolutamente nada. Jennifer, Profe, yo quería decir que es igual a las 50 transferencias que van a hacer ahora porque ya no es por cantidad de dinero, sino por los movimientos que van a tener uno en la cuenta. así es. De hacerlo, es decir, si el asistente no cumple con este deber de reserva o confidencialidad, puede incurrir en el delito de vulneración del secreto o de entorpecimiento en la investigación, sin perjuicio de delitos especiales en materia de lavado de activos, tráfico de estupefacientes, etcétera. ¿Bien?
que se puede dar y que puede, en definitiva, el asistente ser acusado, ¿ya? De entorpecer el ejercicio de la justicia, de entorpecer una investigación, del informar, en definitiva, a un tercero que está siendo investigado y que puede ser sancionado también este asistente como cómplice, como encubridor del delito que se está investigando. Por eso también que es sumamente importante que en el caso de ustedes, que van a ser asistentes de la notaría, tengan sumamente claro este deber de reserva y de confidencialidad cuando se está realizando una investigación. ¿Bien? Y no porque, oye, pásame información y te doy, no sé, 100 lucas, ¿ya? No, porque puede ser sancionado. ¿Ya? Ahora, si estamos hablando de 10 millones de pesos, podríamos conversar. No, pero bromas aparte, es que hay que guardar esa reserva para que la investigación se lleve a cabo y, sobre todo, que también ustedes no sean perjudicados por algún tipo de investigación, ¿ya? Así que también hay mucho cuidado, guardar esa reserva eh, y no por 10.000 pesos, 100.000 pesos, ¿cierto? Cometer algún tipo de delito o participar en la comisión de algún tipo de delito. ¿Ya? El beneficio en estos casos es bastante poco, bastante bajo versus las sanciones que se pueden aplicar. En este tipo de diligencias reservadas, el asistente administrativo debe tener presente que su intervención se extiende a la responsabilidad administrativa y o penal del notario, de forma que es recomendable que cada acción ejecutada sea consultada con el notario directamente, dando estricto y rápido cumplimiento de la orden recibida. Recordar lo que conversamos en la clase pasada y hoy día también de lo que hagan ustedes, el responsable último y al que van a sancionar en última instancia va a ser al notario. ¿Bien? Entonces, también hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Si no queremos perjudicar al notario, si queremos mantener eh, eh, el cargo, si también queremos seguir trabajando en el área, hay que tener cuidado ante cualquier hecho. Hay que consultar al notario si no tenemos el conocimiento suficiente o la expertise suficiente para resolver o si me hacen alguna consulta. Felipe, Bueno, ya lo dijo todo con eso porque, bueno, aquí la cabeza se corta de capitán a paje. Si el administrativo comete un ilícito o otra cosa, realmente la responsabilidad cae en el superior. Y de ahí el notario que lo que hace después no va a ser una especie de venganza, sino que lo va a despedir nada más. Es decir, y lo malo es que con eso él ya no se va con una carta de recomendación de ahí para irse a otra notaría. Va a seguir sancionado como un delator, una persona poco confiable, y eso es lo peor porque al final va a tener que irse a lo mejor a otra ciudad donde no lo conozcan, pero siempre van a estar pidiendo antecedentes o una referencia de. exactamente. Por eso en todo ámbito uno tiene que mantener, cuando tiene cargos supuestos así, es mantener la confidencialidad de todas las cosas antes que la autorice el superior. Exactamente, y teniendo presente que el mundo de la notaría es bastante pequeño, ¿ya? Es bastante pequeño, Y todos los notarios se conocen. así es. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero sobre todo, recuerden que también eh, tratar o sea, no tratar, sino que realizar bien la función. Sí, basta con eso, nada más. ¿Bien? Y ahí no van a ser perjudicados, no van a perjudicar a nadie. Eso es lo que también hay que pensar y hay que tener presente, ¿ya? Es Eh, como cualquier trabajo, cumplir la hora de claro, trabajo, hacer su trabajo bien, no faltar a la probidad y no recibir dinero de tercero por extraños. algún trámite
o algo que vaya apurado, te doy 10.000 pesos y por favor hazme este trámite luego. No, siempre uno correcto, porque o si no así después son otros 60 más en este país. Así es. Efectivamente, Felipe. Preguntas, ¿Cómo se llama, jefe? consultas, A los regalos? ¿Beneficios pecuniarios? ¿Pecuniarios? beneficios pecuniarios, dádivas Ya, estaba bien. pecuniarias. Preguntas, Ni consultas, siquiera, ni comentarios. siquiera pueden recibir un chocolate. Claro, es lo que... Y ahora, ustedes saben que eso en general está también en cualquier parte que vayamos a trabajar. O sea, no se puede recibir Sí, dádivas, regalos, expensas, ni nada por el estilo. Porque claro, puede ser que quien se lo está entregando lo esté haciendo sin ninguna otra intención más que felicitar, agradecimiento. agradecer un buen trabajo, nada más que eso. ¿Bien? Mm, Pero no se sabe tampoco. sí, Entonces, ante la duda, abstenerse. sí. No, ¿Bien? no puedo recibir nada, es lo mejor que decir eso. Exactamente. Y aparte esos chocolates de Vito me gustan porque son súper baratos. Ah, Soy diabética. Claro, claro. no, No, si no, y esa flor. es un lafé de un marzo bien, ya empezamos a conversar. Si no, no, Sí, no, un Sanenú, no. Uf, no. no. Por último, trencito de esos, no, pero es de los grandes, no de los chiquititos. Ya le salió Oye, uno que está acostumbrado a recibir chocolatito de 5 pesos, los que se No, comen en el bueno, colegio. no, con eso sale urticaria. No. No, pues ahí no, pues ahí yo le rompo el contrato, pues, o sea, me llevan Ay, ay, unos guatita de chocolates. cobre. Por último, que se lleven un sándwich de potito. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Porque ya con esto, nuevamente, señalar que terminamos de revisar este contenido del último módulo. Así que todas las preguntas ahora entonces pueden comenzar a hacerlas. Bien. Y consultas quizás no solamente de este módulo, pensando ya en quienes tengan que dar en la prueba final. Cada uno de ustedes saben cuáles son sus notas, por lo tanto ustedes ya saben más o menos cómo va la situación, si van a quedar eximidos o no. Así que aproveche de consultar. Profe, una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Para lo que debemos pruebas, usted dijo que mañana iba a habilitarla, ¿cierto? Así es, ¿A qué hora? efectivamente. Yo creo que en la mañana para que tengan tiempo, ¿ya? Ya, súper. Usted debe todas las pruebas, Todas. ¿ya? Bien, entonces mañana habilito todas las pruebas, ¿ya? Ma- A ver si son tantas. Bueno, yo creo que van a estar abiertos unos 2, 3 días o hasta fin de semana, ya para que tengan Ah, tiempo súper bien. de, sí, de poder, sobre todo usted, Fernando, que tiene todas las pruebas, para que tenga tiempo también de poder cumplir con todas las pruebas, Ya, muchísimas ¿ya? gracias. Ok. Así que eso es lo que sí, yo creo que es lo que se puede hacer, habilitarla hasta el día, mañana es miércoles todo el día, jueves, viernes, tendría 3 días, hasta el domingo, para que tengan tiempo también quienes deban prueba, porque recuerdo que muchos de ustedes señalan que trabajan el fin de semana, así que también no van a tener tiempo el fin de semana, por lo tanto tendrían de miércoles a viernes. Bien, aquellos que tienen bebés también el bebé quita bastante tiempo, bien, para que también tengan ese tiempo para poder completarla sin ningún problema. ¿Bien? Profe, ¿se sabe algo de la prueba general que va a haber que hacer o no? No, no, Jennifer. Por lo menos a mí no me han dicho nada.
y no he visto nada tampoco. Pero Profe, fue un- disculpe, Sí, una consulta chiquita. Es que yo estoy aquí con el niño y lo tengo enfermo. Estuve con fiebre, yo tuve amanecer a las 5 de la mañana, entonces no escuché mucho lo este, pero quería un cortito. Se abre el día de la prueba a las 10, ¿cierto? Hasta el otro día a las 10. Son como 10 preguntas, ¿cierto? sí, Ya. Y como después siempre. y después por el módulo van a decir cuándo hay que hacer la prueba global. O no sé Así si es, me dieron. así es. Yo creo que la coordinadora del curso les comentará, Ya, porque por lo menos a ya, mí no sí, me han porque yo no dicho tengo nada. ningún. Ya, ¿Ya? ya, profe. Eso era. Muchas gracias. Ok. Profe, me perdí. Entonces, hoy día queda abierta esta prueba hasta mañana, Sí, la que tenemos que dar hoy día. sí, Allá. sí, efectivamente. Y mañana se abren las demás pruebas hasta el día domingo para que tengan tiempo para completarlas. Pero la que corresponde a hoy, a las dos clases que tuvimos, estas últimas dos clases, se abre hoy a las 10 y cierra mañana a las 10 para que no se vayan a confundir. Ojo, repito, la prueba que corresponde a este módulo número 4, estas últimas dos clases, normal, se abre hoy a las 22, se cierra mañana a las 22. ¿Bien? Las demás pruebas, para recuperar a todos aquellos que no han dado o no han completado las pruebas anteriores, se abre mañana hasta el día domingo esas pruebas. ¿Queda claro? Porque no vayan después a decir, no, es que el profesor dijo que iban a estar todas las pruebas abiertas hasta. ¿Ok? Ojo, ¿ya? ¿Queda No, claro? pero está Sí. grabado todo esto, pues, así que ese es Felipe, su respaldo. Felipe, aunque esté grabado. Ah, sí, eso sí. Pero lo tiene que recordar en el WhatsApp de grupo, Sí, después destacado. voy a recordar también. Y Y recordar a las personas que deben pruebas también. así es. Y les recuerdo también que la prueba final, la coordinadora yo creo que les va a informar la fecha. Y ahí vamos a tener que estudiar todos los PPTs que enviaron, po. Absolutely. Ay, bueno, el Felipe los puede enviar. Pero usted debería tenerlo, pues Jennifer Felipe ha enviado todos los módulos. Todos Sí, los pero cambié de celular y se me perdieron. deberían los respaldados. ¿Eh? ¿Ve que hay que respaldar, Jennifer? En el computador, en un disco duro aparte, lo imprimo. ¿Eh? Hay que ser precavido, hay que respaldar. Bueno, Porque, una cosa les voy a comentar. Hoy día estuve hablando con Carolina, la coordinadora. La prueba, las personas se eximen de un 6 hacia arriba, no de un 5,9. gracias, Ya, para que Felipe. lo tengan claro, eso ya. Después se toman las pruebas recuperativas. No es que vayamos a terminar ahora el curso y mañana esté la certificación. Pasa por un proceso ya en el cual se revisan todas las notas y ahí después se saca el promedio general, las personas que tienen que dar prueba final y esperar a todos los compañeros para que todos recibamos el mismo día la certificación. Esto es Y, Así un ahí- es, proceso. así y ¿Y todo es. esa eso información la van a ir dando? la van a enviar por WhatsApp. ¿Qué cosa? La información oficial después, ¿o Sí, pues no? la información oficial la tiene que enviar Carolina por WhatsApp. Y van a ir viendo quiénes son los que se eximen, quienes no. Tienen que pensar que de acá a un par de meses más van a tener la certificación. Aprox. Sí, porque las ¿Ya? certificaciones siempre son después de la quincena de diciembre, más o menos. Así, eso es lo que tienen que Porque pensar. no puede pasar una certificación de un año para otro, según lo regulado por los organismos de OTEC y CENSE. Tienen que ser dentro del año. Es igual que cuando se paga en los trabajos. Sería como un mes más. Aprox. Sí, Sí. sería como, ya estamos a 19 de diciembre, más o menos, 20 a Ujú, más tardar, claro. en que esté todo ya listo.
Bueno, yo me retiro porque tengo que ir a dar clase a otro curso. Eso falta, profesor, que diga usted. Tengo que irme al otro curso a dar clase. No, ya no tengo ese curso, ya lo terminé también, así que no tengo que dar otra clase. Ahora Si tenemos no, que les hacer la habría dicho. convivencia ¿Cuándo es la convivencia? ¿Y dónde es? El juego. en Bueno, dijimos Texcoco. ya. En Tilcoco. ¿En Texcoco? Sí, ¿En la sí. municipalidad? No, en la parcela, pues cómo vamos a hacerlo en la municipalidad, profesor. Si es un Ah, estamento público, pues. ¿se han visto, Felipe, Hay celebraciones? cosas, Bueno, se han sí, visto ¿Se han visto en comisaría. celebraciones? También, Sí, matrimonio, se han visto en claro, comisarías también. claro. Se han visto Bueno, celebraciones, subidas de tono, con bailes exóticos. ¿Ah? ah, Ese spam, Se están atendiendo al fan, público, los usuarios. claro. Así que Es una atención privilegiada. esa es atención personalizada. Claro, claro. Es para levantar el ánimo, como dicen por ahí, a los usuarios. Sí. bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, para ya dejar de grabar y obviamente después seguir coordinando otras cosas, pero ¿tienen alguna otra pregunta para que quede el respaldo? No, está claro. Está Ya, súper claro, muchas gracias. ya, ok. Entonces dejo de grabar.